Bienvenidos a Político Latam, el podcast. De ahora en adelante vamos a abrir este espacio para profundizar en los diferentes temas que nos dan de qué hablar aquí en América Latina. Hoy vamos a hablar de las elecciones en Chile. Están definidos los candidatos para la segunda vuelta y también de esa posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y cómo se prepara el país bolivariano. Bueno, y para eso ya estoy aquí con Rafael Morales, analista político. Rafael, bienvenido. Gracias Claudia. Un gustazo estar por aquí, tenemos muchísimo que platicar. Claro que sí, vamos a platicar durante muchos episodios, pero hoy vamos a empezar con Chile, que ayer, lo mencionaba, se llevaron a cabo estas elecciones y ya nos dejaron dos candidatos sobre la mesa para las votaciones del 14 de diciembre en segunda vuelta. ¿Qué pasó ayer en Chile? Pasó lo que las encuestas ya prefiguraban de alguna manera, que iba a quedar la candidata oficialista, Janet Jara, sí, por un lado, y por otro lado el muy polémico Kast, que representa lo que muchos consideran como la ultraderecha, que muchos identifican como alguien vinculado incluso con el fascismo, nacionalsocialismo, en fin, como cosas espeluznantes. Pero bueno, al final de cuentas, allí están estos dos personajes. Seguramente nuestros amigos en Chile están a la expectativa, aunque muchos creen que es demasiado tiempo hasta el mes de diciembre para la segunda vuelta, hasta el 14, como bien dices. Sí. Pero bueno, ya están ahí los dos punteros, pero esta historia todavía tiene mucho por delante. Pero además hubo una gran sorpresa porque las encuestas, lo habíamos mencionado anteriormente, no estaban arrojando realmente resultados. En estos dos primeros lugares sí se definió, pero hubo un tercer lugar que no se estaba esperando y que de ahí se espera que se deriven algunos de los votos, tanto para uno como para otro candidato. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que las encuestas pues habían prefigurado, como siempre sucede en estos ejercicios de primera y segunda vuelta, a los dos punteros que acabamos de mencionar, pues ya estaban ahí, digamos, sí, en puerta, pero lo que las encuestas no reflejaron bien es cómo iba a quedar la distribución de los otros contendientes. Lo que vemos, por ejemplo, es que la derecha quedó pulverizada. Hay muchos candidatos de derecha que al final pues se espera que se integren finalmente a la planilla de Kast. Pero hay una sorpresa, hay un tercer candidato que nadie se lo esperaba. Ajá. Y ese candidato, pues es el candidato de una cosa rara, como una especie de partido de centro, pero populista, sí, que al final, pues bueno, no tiene mucho que hacer más que esperar para ver si se le acercan y pedirle pues que apoye a uno de los dos bandos. ¿Qué es Parisi? Parisi, exactamente, Parisi. Que además estaba, sí, en las encuestas figuraba casi en quinto lugar, no lo mencionaban para absolutamente nada, quedó en tercero, pero además él mostró un rechazo realmente a ambos. ¿Qué se puede esperar de esos votos que de alguna manera son tan inciertos y que ahora se tienen que dividir entre Jara o Kast? Me encanta Parisi porque es el típico político que queda en una situación inédita, ajá, donde puede vender caro su amor, como dice sí, como dice el bolero. Y efectivamente él salió a decir que no quiere nada ni con uno ni con otro, sí, porque rechaza las ideologías o las políticas de las esquinas, como, sí, él llama. Bueno, pues está en el mejor de los mundos posibles porque solo tiene que esperar a que los demás se le acerquen para hacerle llegar a él y a su grupo como una gran oferta. Porque además hay que decir que Parisi se quedó con 14 diputados al Congreso, lo que le da también una fuerza legislativa importante, canicas, por así decirlo, para poder negociar. No sé cómo lo ves tú. Caice y Matei, ya ellos son de la derecha, ya mostraron su favoritismo por Kast. En suma, digamos, estos votos podrían alcanzarle ya a Kast con casi un 51-52% para ganar la presidencia. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué tiene que hacer Jara para cambiar esa, digamos, esa desfavorabilidad que tiene ahora? Pues la tiene muy difícil Jara. La verdad es que tendríamos que esperar una especie de milagro, porque si sumamos a todos los candidatos de la derecha, pues alcanzan un increíble 51%. Sí. Pero no está tan claro, Claudia, que esto vaya a ser así, digamos, automático. Hay que esperar a ver si Parisi se puede poner de acuerdo con Janet Jara para ver si pueden hacer un gran frente y tratar de persuadir quizá a la última persona que está en el último lugar, digamos, de la votación, que es Matei, para ver si pueden hacer una especie de reedición de alianza centro-derecha. Pero tú lo mencionabas iniciando este programa,
Rafael, y es que Kast es bastante extremo y eso de alguna manera también aleja a algunos votantes. ¿Qué probabilidades hay de que, no sé, Jara de alguna manera tome ese discurso de extrema derecha para ganarse esos votos? ¿Y qué tanto le puede servir? Pues es que mira, es muy interesante lo que dices. Yo creo que el auditorio lo tiene perfectamente claro. Nuestros amigos chilenos seguramente lo están discutiendo en la carne asada de los domingos, que es si la gente va a estar dispuesta como a acompañar una agenda como la que plantea Kast, donde se va a dar marcha atrás a los mínimos salariales, a los apoyos, por ejemplo, al sector de la salud, de la educación. Me parece que si Kast quiere, digamos, hacerse de la presidencia, él tendría que bajarle, como decimos, un par de rayitas a su discurso, y en este caso lo que tendría que hacer, como bien dices, lo que tendría que hacer Janet Jara, pues es tratar de subirse en contra de este miedo que ya se está permeando en las redes sociales, de que Kast, pues la verdad es como el lobo feroz, ¿no? Ya para ir cerrando, algo importante de estas elecciones es que el voto es obligatorio. En este caso, la inscripción es automática y el voto obligatorio. Hay unos votos por ahí que de todas formas fueron los que definieron a Parisi, que no figuraba, porque son esos votos absolutamente indecisos o que no figuran de alguna manera en todo este conteo que se hizo previamente. ¿Cómo pueden variar? Porque son casi 5 millones. Sí, esos 5 millones, bueno, la verdad 15. Es que, sí, conmueven, son 5 millones, es una bolsa enorme de votos, pero al final de cuentas no hay grandes vaivenes con relación a lo que las propias tendencias electorales ya venían marcando. ¿Por qué las encuestas en segunda vuelta no pueden ser tan certeras? Porque aquí ya las tendencias ya no tienen mucho que ver, sino las negociaciones políticas en corto. Entonces, desde luego que pueden haber sectores indecisos, pero lo que tiene que pasar son negociaciones entre ellos para que cada candidato le diga a sus electores, ¿sabes qué? Voy a declinar por este otro, para que pueda haber una suerte de migración de votos. Pero eso, la verdad, ya las encuestas ya no lo pueden predecir. Entonces, en ese orden de ideas, Parisi, que ha rechazado a los dos, que casi que no está en una discusión ideológica y de toda esta guerra de libertades que parece llevar a cabo tanto Kast como Jara, ¿con quién crees tú que realmente podría llegar a tener un acercamiento y negociar esos votos? Pues yo creo que ahorita Jara es la parte más débil, el rival más débil, como solemos decir, y la derecha pues tiene la oportunidad histórica de reagruparse para tratar de fortalecer la candidatura de Kast. En ese sentido, Parisi pues tiene más posibilidades de negociar con la derecha que con la propia izquierda, sobre todo, Claudia, porque hay que ver que Janet Jara pues no deja de ser una especie como de candidata residual, déjame decirlo así si cabe la palabra, porque ella está cargando con todo el desgaste del gobierno de Boric. Claro. Y eso, la verdad, pues la pone contra las cuerdas. Mala noticia para nuestros amigos chilenos que han votado por Janet, pero la verdad es que Janet, pues sí, no puede resolver lo que el propio Boric no resolvió como gobernante. Claro que sí, entonces, bueno, las probabilidades parecen bajas, veremos qué pasa de aquí al 14 de diciembre, que viene esta segunda vuelta, sí, es un volado, pero yo creo que también los números están, como tú lo mencionas, claros, o sea, las probabilidades están con Kast. Siempre aquí todo puede pasar, en política todo puede pasar hasta el último minuto, lo vimos acá porque aquí pues no figuraba para nada Parisi y ahí quedó en tercer lugar, entonces también hay unos votos digamos un poco confusos que pueden de alguna manera modificar la ecuación. Vamos a ver qué pasa. Me gustaría estar en el lugar de Parisi, la verdad, darme a desear y esperar a que todo se resuelva por los demás. Claro que sí, a la mejor oferta. Sí, exactamente. Bueno, vámonos con nuestro siguiente tema para el día de hoy. Bueno, y Maduro arenga a los venezolanos a proteger el país después de todo este despliegue militar que ha llevado a cabo Estados Unidos. No es cualquier cosa, Rafael, es un despliegue importantísimo. Se trajeron incluso ya se me fue el nombre. El portaaviones. El portaaviones, ¿no? Se lo trajeron de Medio Oriente para acá, que uno diría pues sería bastante más útil allá. Sí. Pero no, 8.4 millones de dólares vale poner ese portaaviones, o valió poner ese portaaviones aquí en el Caribe,
porque dicen algunos, bueno, dice Marco Rubio exactamente que esto es simplemente para combatir el narcotráfico, pero parece bastante costoso pues solamente para atacar lanchitas. Qué miedo, la verdad, este episodio que se está viviendo a nivel regional, tener a los americanos, a los gringos enfrente de tus costas. No debe haber nada en la vida, ¿no? Que te quite más el sueño que una cosa así, porque estamos ante una nueva estrategia por parte de los Estados Unidos para influir políticamente en la región con un gran argumento que ya no es el de atacar al narcotráfico, sino a una nueva definición que se llama narcoterrorismo, que es un nivel un poquito más arriba de lo que sería un peligro por parte de unas cuantas bandas, ¿no? Traficantes de drogas, es otro nivel. Acusando además a Nicolás Maduro de ser financiado por estos grupos narcoterroristas. El cártel del agua, ¿no? Claro. ¿Te refieres? Sí. Entonces, precisamente eso les da el argumento, con eso están buscando precisamente vender ese argumento de que tienen las razones para incursionar en territorio, pues en este caso, en el Mar Caribe, pero con mucha cercanía no solo a Venezuela, sino también a Colombia y Panamá, que se ven amenazados y que han entrado en conflictos y discusiones con los Estados Unidos. Sí, claro, y el gobierno de Trump, pues desde luego esto no parece preocuparle mucho en el sentido de generar una crisis diplomática en la región. Venezuela ya viene arrastrando una crisis humanitaria ya de tiempo atrás, de años atrás, donde hemos visto episodios pues muy tristes, francamente, de gente que abandona el país por mar, por tierra, etcétera, huyendo de un régimen que a todas luces pues ha cerrado los canales para la libertad de expresión y para la propia movilidad social de la gente. Han sido 8 millones de venezolanos aproximadamente los que han salido del país. Brutal. Claro, es un número importantísimo. Pero una cosa que dice Nicolás Maduro es que tiene 6 millones de venezolanos listos para defender el país, pero tenemos 8 por fuera y muchos de los que están ahí ni siquiera tienen ni la formación, ni las armas, ni la capacidad. No hay manera. La verdad es que estas son arengas de un dictador, porque hay que decirlo, Venezuela tiene un dictador, Nicolás Maduro es un dictador, y él tiene que salir, digamos, a dar el mensaje a su pueblo para hacerle saber que pues tienen la capacidad para poderse defender, pero nadie puede defenderse cuando tienes un portaaviones como el que están ahí en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Digo, pues con esa tecnología, digo, ¿quién puede, no? Claro, pero entonces, ¿qué es lo que está buscando Donald Trump? Porque aquí a mí me parece que hay que destacar algo importante. Si hay semejante despliegue y de alguna manera también lo argumentan, dicen no, es contra el narcoterrorismo, pero si de alguna manera hubiera una incursión en Venezuela en búsqueda, como dicen algunos, de derrocar al gobierno venezolano, en este caso a Nicolás Maduro y quienes le acompañan, ¿qué pasa si eso no ocurre? Porque en 2019 ya Donald Trump apoyando a Guaidó pues fracasó. ¿No será esto también, si no pasa, un nuevo fracaso para Donald Trump? Pues puede ser un nuevo fracaso. La verdad es que en esta segunda temporada creo que Trump ha cedido a ese grupo tan fuerte que tiene ahí en la Casa Blanca. Hay que decirle a nuestros amigos que dentro de la Casa Blanca pues hay grupos que están a favor del derrocamiento abierto de Nicolás Maduro y hay otros que van por una vía mucho más suave. Bueno, pues parece que el ala dura es la que ha ganado en este caso la partida. Y a diferencia de la primera temporada, en esta ocasión sí hay ya, digamos, un riesgo militar abierto que ahora sí creo pone a Nicolás Maduro contra las cuerdas, solo que, y qué bueno que lo mencionas, Claudia, porque en la primera temporada de Trump, en su primera gestión como presidente, pues no tenía como a un gran líder, alguien serio a quien, por así decirlo, encargarle la tarea de asumir la presidencia como Guaidó. Pero ahora tenemos a María Corina Machado, que le dieron el Nobel, sí. Y bueno, me parece que ahora sí tiene alguien serio en el caso de que necesitara una suerte de reemplazo, pues bueno, ahí está ya. ¿Qué opinión personal tienes tú con esta entrega del premio Nobel a María Corina Machado, que ha sido tan discutido? Bueno, yo creo que, déjame decirlo así, la verdad es que da más o menos lo mismo lo que yo opine, porque al final de cuentas, pues lo que necesita Estados Unidos es tener como una estrategia integral. Entonces creo que este reconocimiento pues le da
a María Corina Machado como la legitimidad que no tenía Guaidó, por ejemplo, y a lo mejor esto no es otra cosa más que una preparación de lo que viene. Pero si me preguntas a mí particularmente qué opinión tengo de María Corina, pues bueno, me parece que es como cualquier otra lideresa opositora, pues que tiene que cumplir este papel para oponerse a un régimen de esta naturaleza, pero la verdad es que a mí no me conmueve, la verdad, porque han habido otro tipo de lideresas que sí han hecho un trabajo fenomenal combatiendo a regímenes mucho más peligrosos que este. Sí. Rafael, algo que me parece importante resaltar es el hecho de que sí, ya hay todo este despliegue y demás, pero ¿qué probabilidades hay de que realmente pueda haber diferentes ataques en Venezuela? Y si eso llegara a pasar, es que a mí me llama la atención el hecho de que en Venezuela, y lo leí esta mañana, la vida sigue como si nada, porque nadie es capaz de visualizar algo que no creen probable. No, ni siquiera dentro de Venezuela, y también analistas, digamos, externos, dicen que eso no es una probabilidad porque podría ser, o significaría más bien, un baño de sangre impresionante y además un conflicto interno que generaría problemáticas de migración, de guerrillas, porque lo dijo Nicolás Maduro, está autorizado y se firmó que en caso de incursión se le puedan entregar armas a civiles, a guerrillas. Allá recordemos está el ELN y disidencias de las FARC, que son o fueron guerrillas en Colombia y que recibieron acogida por parte de Nicolás Maduro. Entonces esto en lo que se puede convertir es en un baño de sangre y en un conflicto para un posible gobierno de transición. Sí, yo creo que hay una lectura muy realista, no sé si tú lo ves así, de parte de Trump, porque se han ensayado como distintas fórmulas, falló Guaidó, han fallado como todos los planes, pero en esta ocasión me parece que Estados Unidos va con todo, porque además hablando de los riesgos militares, la verdad es que hay que hacer la cuenta, sí hay ataques ya directos a estas lanchas tripuladas, Sí. donde han habido bajas en aguas internacionales, en el Caribe. Sin pruebas. Sin pruebas, pero estamos hablando ya de crímenes, porque no está acreditado justo que sean integrantes de algún cártel, y mucho menos del cártel del agua, pero esto pues incluso ya llegó a México con un conflicto donde la propia presidenta salió a decir, ¿saben qué? Aquí no vengan con esas cosas, aquí nos vamos a coordinar, pero sí han habido ya ataques, y estos ataques son cada vez más letales, más contundentes, y siguen los crímenes, porque eso es lo que son, siguen los crímenes avanzando en esa zona. Pero pongamos las cartas sobre la mesa, Rafael. A ver, venga. Sí, es que a mí me parece un poco... Sí. Siempre, Venezuela lleva muchísimo tiempo, la oposición venezolana, muchísimos años pidiéndole ayuda a Estados Unidos, y francamente no ha habido ninguna ayuda significativa. Ahorita, el año pasado que pasaron las elecciones, ante un fraude casi evidente, realmente no hubo pues más que un par de comentarios y ya, pero no pareciera sincera y genuinamente que Estados Unidos quisiera ayudarle a Venezuela, por lo menos no en gobiernos anteriores. ¿Eso cambió con Donald Trump? Claro que cambió, sí, por supuesto. No van a ayudar a Maduro. No hay manera de que lo apoyen en esta ocasión. Y lo que sí tenemos es una estrategia híbrida, tal cual y lo dijo el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, donde pues tienen toda una infraestructura militar, con lo cual pues me queda claro que no hay otra razón, así lo veo yo, para movilizar tal cantidad de recursos si es que en realidad tú no quieres tener ahora sí un resultado diferente al que hubo en el pasado, y por lo tanto pues no va a haber ninguna ayuda en esta ocasión. Yo creo que voy a hacer una apuesta a ver qué tal. Las horas de Nicolás Maduro están contadas. Bueno, pues eso efectivamente es lo que se dice, y evidentemente se ha movilizado muchísima milicia y fuerza militar ahí en el Caribe. Se están viendo amenazados, es que no sé, no lo pude contar esta mañana, son como 12 o 13 barcos de diferentes, digamos, capacidad. Hay buques no tripulados. Exacto. Drones también, en fin, es increíble la tecnología. Y lo que tiene Venezuela, porque Venezuela también tiene tecnología, que incluso una de unos F-16 que le compró a Estados Unidos por allá en 1980, cuando eran aliados en ese entonces, pero muchas de esas cosas no funcionan, no saben operar, no tienen gente para operarla, entonces realmente no tiene Venezuela, en principio podríamos decirlo, y según hemos visto pues algunos análisis, no tiene realmente capacidad de respuesta. ¿Qué probabilidades hay de que le ayude por ahí Rusia? O... Yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, porque realmente esto generaría una tensión con los rusos. Sí. Vladimir Putin tiene una alianza muy fuerte con Venezuela. Hay un esfuerzo para que Venezuela quede perfectamente alineada con los BRICS,
con este nuevo bloque regional, donde pues está China, donde está la India, etcétera. Bueno, pues hay que ver, digamos, lo que yo no he encontrado en los analistas es la mención de Rusia, como que todos estamos pensando cómo va a reaccionar Maduro, pero la pregunta que yo me haría, que te haría a ti, que le haría a nuestro público, es cuál va a ser la reacción de Rusia ante una escalada de este tipo, que la verdad pues podría descomponer otras negociaciones que tiene el propio Putin con Estados Unidos, por ejemplo en Ucrania. Pero Rusia ha descuidado ya a otros países aliados porque está metido en el conflicto de Ucrania, entonces tampoco es, digamos, que tenga toda la capacidad que sí está teniendo Estados Unidos, que está más libre de alguna manera para actuar y para apoyar posibles aliados. Sí, totalmente, y además pues no hay que perder de vista que Estados Unidos mantiene, digamos, en una nueva reformulación la doctrina Monroe, que es América para los americanos, solamente que en esta ocasión los medios que está empleando Estados Unidos, la verdad es que son bastante agresivos en comparación con otras fórmulas que había ensayado en el pasado. Pero ¿no? Donald Trump, Rafael, está siendo muy criticado ahora que lo mencionas precisamente por eso, porque los estadounidenses casi en un 52%, creo que fue lo que vi hace unos días, rechazan completamente una posible incursión en Venezuela, no solo porque les parece, digamos, arriesgada, sino también por el hecho de que dicen que esos recursos que se están invirtiendo en todo este despliegue, pues se están dejando de invertir en los Estados Unidos cuando hizo esa promesa de América para los estadounidenses. Pues fíjate que ese dato que pones en la mesa a mí me parece que es muy bueno, porque Estados Unidos se precia de tener un gobierno de opinión. ¿Qué significa esto? Pues que si las encuestas están marcando de manera mayoritaria una negativa hacia apoyar este tipo de medidas militares, los gobiernos en Estados Unidos suelen echarse para atrás y revisar algunas cosas. Esto, por ejemplo, pasó con el caso de Vietnam y ha pasado en distintas intervenciones que ha tenido Estados Unidos, solo que en esta ocasión la verdad es que el grupo que acompaña a Trump es un grupo que está dispuesto a pasar por encima de, digamos, de la percepción pública, de la propia Constitución, del derecho internacional. Me parece que este grupo tiene una visión muy despiadada en cómo resolver este tipo de dilemas, por así decirlo, regionales. Marco Rubio, ya lo sabemos, tiene bastantes conflictos con todos estos regímenes que hay en América Latina, como Cuba, como Venezuela. ¿Qué tanta es la participación de Trump y qué tanto es lo que Marco Rubio está moviendo como intereses personales para hacer ataques a estos regímenes que él rechaza completamente? Pues yo creo que Marco Rubio pues es la mano que mece la cuna, ¿no? Como suele decirse. Sí. Creo que la visión de Marco Rubio es la que ha prevalecido en este caso. Y no es mal vista, por ejemplo, con Pete Hegseth, que al final, pues el secretario de la Defensa, él está acompañando, digamos, estas medidas, pero me parece que el que lleva la voz cantante en el caso de América Latina para aconsejarle a Donald Trump qué hacer y qué no hacer, pues definitivamente es Marco Rubio. Y Marco Rubio, pues me parece que es un tipo que la verdad es muy directo en cuanto a sus posiciones y sobre todo es totalmente intransigente en cuanto a que Estados Unidos siga tolerando la presencia de ciertas dictaduras que al final de cuentas pues no permiten que el propio Estados Unidos pues tenga una mayor influencia en los países de su interés. Rafael, el 20% de las fuerzas naval de Estados Unidos ahora está en el Caribe, 20%. ¿Qué le significa esto en términos económicos al país? Bueno, Estados Unidos pues es el país más endeudado del planeta, sin embargo pues tiene un complejo militar que con este tipo, digamos, de movimientos o de conflictos pues permiten, por decirlo de alguna manera, por así decirlo, hacer que esas inversiones, que ese endeudamiento que tienen los Estados Unidos pues tenga de alguna manera una salida. Las guerras que muchas veces Estados Unidos promueve sirven para que su industria militar pues pueda deshogar todo este arsenal que va produciendo año con año. Entonces la pregunta es si los contribuyentes en Estados Unidos, como bien decías hace un rato, van a estar dispuestos a seguir manteniendo este tipo de aventuras, o si por otro lado cabe la posibilidad de que Estados Unidos se abra una línea más blanda para que obliguen a Maduro a iniciar una especie de liberalización política, que por otro lado yo te lo pregunto a ti, ¿por qué Maduro no ha querido congraciarse con Estados Unidos en darle algún guiño para tratar de decirle, sí, esta es una dictadura,
pero mira, voy a liberar a los presos políticos, voy a tener un gesto contigo, es algo que verdaderamente yo sigo sin entender. Pareciera un acto de torpeza por parte de Nicolás Maduro, o podría ser que realmente no lo había necesitado previamente. A mí me llama mucho la atención eso, Rafael, porque es que lo que pasó con las elecciones, y vuelvo a esto el año pasado, perfectamente lo sabemos, Estados Unidos podría de alguna manera haber intervenido y haber ayudado a Venezuela, pero también tiene intereses dentro del país que de alguna manera esa negociación con Maduro en su momento le servía. Ahorita al parecer ya no le sirve, pero en ese momento le sirvió. Y en ese momento perfectamente pasaron las elecciones y nada pasó. Se denunció en la OCDE, se habló un par de semanas al respecto y otra vez la oposición, bastante desorganizada, quedó nuevamente sola y Maduro completamente empotrado allí en la mesa, en la silla presidencial. Fíjate que yo creo que la apuesta que está haciendo Trump y su equipo político es la de tratar de generar, digamos, la reorganización de la oposición ante la amenaza inminente de una intervención militar. Porque yo creo que si todo lo demás falló, incluyendo, digamos, la presión que ejerció, por ejemplo, la OEA en las elecciones, donde quedó perfectamente acreditado pues que perdió Maduro, ¿no? Con las actas en la mano, todo lo que nosotros vimos, pues los Estados Unidos están pensando, bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para que la oposición se reagrupe, para que haya una oposición con quien entendernos? Por ahora le dieron un Nobel de Paz. Sí, claro, bueno, vamos a ver si eso ya no funciona, entonces quiere decir que no hay manera de sacar a Maduro, porque justo lo que tú decías hace un rato es, y si yo intervengo y hay un enfrentamiento militar abierto, yo descompongo la estabilidad política de toda la región, y en lugar de que yo pueda recomponer las cosas, voy a tener un Afganistán en mi territorio donde las cosas más o menos bien, más o menos mal, funcionan hasta el día de hoy, porque hay que decirlo, hay cierta estabilidad en América Latina, y yo no estoy tan seguro que Trump quiera aventarse ese tiro para tratar de decir, pues vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Ahí se está hilando muy delgado. Muchísimas gracias, Rafael. Qué gusto. Un gusto como siempre. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. La cita muy puntuales la próxima semana con más temas de América Latina aquí en Político Latam, el podcast.